esta triada que plantea hoy el presidente López Obrador, en la que solamente algunos se dieron cuenta al hablar del caso Colosio, cómo es que tenemos ahí a un, pues evidentemente el involucramiento de Carlos Salinas de Gortari, pero ya más a fondo al pensar en Genaro García Luna perteneciendo al CISEN, siendo subdirector de operaciones, siendo quien supuestamente rescata al segundo tirador en el caso Colosio, en este magnicidio, es un hombre al que tú has relacionado varias veces a ambos personajes. Es un hombre que efectivamente fue el director de la extinta Notimex en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que, como comentábamos ahora con César Gutiérrez Priego, bueno, pues tuvo de alguna otra forma la vocería de Genaro García Luna no oficial. Te saludo primero con mucho gusto, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, querido Paco? Toño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Martes 12:05 de la tarde. Mira, la verdad es que el caso de Raimundo Riva Palacio, pues es muy similar, por ejemplo, al de Joaquín López Dóriga. ¿Recuerdas? Hay un momento cuando Joaquín se tira a una vida muy disipada y lo rescatan Margarita López Portillo, Carmen Romano Norque y, claro, José López Portillo, y prácticamente se vuelve el hombre que le hace la imagen al presidente. Lo rescatan y lo hacen el gran periodista, y viene de la escuela de Jacobo Zabludovsky, y son los hombres que van marcando la agenda gracias a su cercanía con el presidente de la República. Y el caso de Raimundo es lo mismo, tiene una cercanía con Carlos Salinas de Gortari, es efectivamente director general de Notimex en el gobierno de Salinas, y después prolonga ese poder y llega hasta García Luna, y yo lo sé porque tengo testimonios de agentes de inteligencia que trabajaron con García Luna, fíjate, desde 1989 en el CISEN hasta la Secretaría de Seguridad Pública, y lo que me platicaban, y eso es bien interesante, es que, por ejemplo, a Genaro García Luna les coordinó grupos de 5 agentes de inteligencia, y esos agentes de inteligencia les entregaban la información digerida por García Luna a Raimundo Riva Palacio, y Raimundo operaba como el jefe de prensa no formal ni oficial de Genaro García Luna, y ellos tenían la tarea y la orden de hacer la imagen política a Genaro García Luna y eventualmente llevarlo a la presidencia de la República. ¿De dónde salen las notas de Raimundo? Pues claramente salen de Salinas, salen del grupo de Calderón, que es lo más cercano o es el cómplice, socio, cabecilla de Genaro García Luna. Entonces es interesante porque recuerda, los periodistas de viejo cuño eso hacían, se convertían en los hombres de confianza de algún personaje de la política de este país, y muchos de esos periodistas aspiraban a ser jefe de prensa o director de comunicación social de los presidentes o de los gobernadores en su caso. Ese era el camino, era reportero, y luego iba a ser, recuerda, el jefe de Arturo Durazo Moreno, era un periodista de Excelsior, comunicador en activo. Él era su jefe de prensa. Así que los comunicadores de antes tenían esa labor de ser el enlace entre los funcionarios poderosos y los periodistas, y ellos manejaban la agenda, y así que Raimundo pues no se puede zafar muy fácil eso, porque te digo, hay testimonios de agentes de inteligencia que decían, él era el jefe de prensa no formal de Genaro García Luna. Pero lo mismo decimos de López Dóriga. Él prácticamente era el director de Relaciones Públicas, usaba Canal 13, ¿recuerdas? Usaba Canal 13 para hacerle toda la imagen a toda la familia López Portillo, cuando era una familia que estaba inmersa hundida en la corrupción. Así que tenemos esa vieja clase. Bueno, hoy tienes a Loret de Mola, ¿quién es? Pues es el vocero de la familia Madrazo. Puede ser el hijo, el yerno, los dueños, pero es la familia Madrazo. Imagínate que es el viejo PRI. Pero esa era la escuela, Toño, era la escuela de la corrupción. Y en esa hacían sentir a los comunicadores que se convirtieron algunos, recuerda, en fábricas de hacer dinero. Yo conozco todavía periodistas, por ejemplo, que trabajábamos en medios similares,
y enviaban a sus hijos a estudiar a la Ibero. ¿Cómo podían hacerle si ganaban lo mismo que yo? Pues, ¿cómo podían hacerle? Porque recibían dinero, porque tenían contactos, y recuerda, yo te he platicado, mucha de la corrupción se daba a veces a través de la venta de publicidad. ¿Es bueno o malo? Ese era el sistema y le entrabas. No a todos le ofrecían, no a todos le daban, tenías que tener cierto renombre, y mira, y por eso Julio Scherer cobra importancia en todo esto, más por eso, algunos periodistas, Granado Chapa, cobran esa importancia o adquieren esa imagen de gigantes en un país en el que todo lo corrompía. Siempre hubo, también hay que decirlo, periodistas muy decentes. Yo lo voy a decir. Yo conozco ahora personas viejas, pero conozco jóvenes ahora que tampoco se corrompieron nunca. Sí, pero era un camino que seguía a mucha gente. Hay, por ejemplo, Carlos de Negri, que es muy famoso. ¿Por qué? Porque vendía silencios. Yo recuerdo que mi papá lo conocía bastante bien y me decía, cuidado, yo lo llego a ver pero con personajes como de Negri. O Matarilli, recuerdas que tenía su columna en el Ovaciones, y era un personaje muy poderoso. Yo recuerdo muchas personas que iban, por ejemplo, con Matarilli, lo iban a ver para ver si les daba empleo, y les conseguía empleo como policías, como querían. Así que ciertos periodistas tenían poder. La corrupción era muy alta, pero también hay que decirlo, en este país ha habido periodistas muy decentes. Si no, no habría habido ese proceso de Julio Scherer o esa jornada. Inicialmente también el 1+1 en su primera época, que era un periódico de izquierda. Entonces, así como ha habido periodistas que han servido a la clase política de poder y que se han corrompido, también ha habido periodistas muy decentes. Y no, te digo, ese proceso, esa jornada, no habrían no habrían salido. Así que pues hay muchos, mira, que eran los periodistas del presidente, y por eso era la fuente presidencial tan poderosa. Y Fidel creo que ya se murió Fidel Samaniego, ¿cierto? Pero era el cronista de Carlos Salinas de Gortari, y eso era muy abierto, y lo digo porque, mira, yo debo decir, a Fidel Samaniego me trató muy bien, muy, muy bien, debo decirlo, era un caballero conmigo, pero pues, había muchos visos, pero de muchos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Televisa llegó al Estado de México con Peña Nieto. No, hombre, todos recibían dinero, y los grandes directivos, no, hombre, tenían un gran negocio, tanto que ahora que llegó la maestra Delfina Gómez Álvarez, acaban de cerrar Televisa Estado de México y despidieron a todo mundo. Yo sé que pasó en otros lados, sí, pero a mí me consta lo que pasó en el Estado de México en 2005, que era un proyecto para Arturo Montiel Rojas, y estaban periodistas, publicistas, directivos de Televisa, actores de Televisa. Sí, era un mundo que nadaba en la corrupción, pero había periodistas decentes, siempre hubo. Y mi ejemplo, te digo, es Manuel Buendía. Todo Proceso, debo decirlo, todo Proceso, porque toda la primera época de Proceso yo era un jovencito y yo los veía, a muchos de ellos los sigo conociendo, como a Pepe Rebeles. Conocí posterior a algunos de ellos, tus amigos, por ejemplo, Paco Ortiz Pinchetti, que era mi cuate en algún momento. Yo sé que eran muy decentes, sí, y periodistas de otros periódicos, pero la corrupción siempre ha permeado. Hay periodistas que siempre van a ser tentados porque es el poder, y es el poder entrar a mucho dinero. Yo lo platiqué alguna vez, hace años, en un libro. Cuando vivía en Acapulco, bajaba y veía el yate. Después supe que era de López Dóriga, pero lo supe por los Guardia Marina. Sí, 2.5 millones, y después supe que salió por las cortinillas que aparecían en el noticiero, cortinillas que pagó Peña Nieto. Entonces, pues siempre ha habido, y la tentación es fuerte, pero también hay que decirlo, siempre ha habido periodistas decentes. Tú, en el ejemplo, Vicente, que hay una generación, siempre en cada generación hay periodistas muy decentes. Y así que, pero en el caso de Raimundo, yo lo sé porque me lo platicaron. Los agentes de inteligencia me dicen, el día que quieran lo sostenemos, sí. Y bueno, su relación con Salinas pues era muy abierta, era conocida, y el manejo informativo de Raimundo, como el de, ya te dije, de López Dóriga con López Portillo, era muy,
estaba a la vista, no podemos ocultar. Así que ese es el papel que han jugado algunos periodistas, Toño, como Raimundo, o como López Dóriga, o como ahora Loret, que quien pues trabaja para el PRI, para el viejo PRI. Pero fíjate, todavía ellos, en estricto sentido, están trabajando para un político que uno podría asumir llega a tener efectivamente sus vestigios corruptos y etcétera. El caso muy particular de Raimundo Rivapalacio es escabroso porque sería un trabajador, un periodista que tendría en la bolsa un narcotraficante. Eso es lo que es Genaro García Luna. Entre tantas cosas, pues es un narcotraficante. Y esa es su realidad. Quiero mencionar también que si mencionamos a periodistas destacados y honestos, bueno, pues obviamente tú, querido Paco, siempre lo hemos dicho aquí en Sin Censura y todo nuestro reconocimiento, tu trabajo durante tantos años, ¿no? Hay muchos nombres por ahí, pero definitivamente tú, y nos da siempre mucho gusto que seas parte de esta nuestra pues barra de colaboradores de esta familia aquí en Sin Censura y pues bueno, una vez más, ya cediéndote la batuta, quiero agradecerte que podamos platicar este tipo de cosas. Se ha puesto muy interesante la plática, la gente continúa conectada en todo esto. Nos reportan que han habido una serie de cortes a nuestras transmisiones en cuanto a comerciales. Interrumpen nuestra transmisión, nos ponen comerciales, mire, del PAN, del PRI, nos ponen comerciales acá en Estados Unidos de Trump. Claro que no tiene nada que ver con nosotros, eso lo queremos aclarar, pero bueno, en esas condiciones te dejo el changarro, querido Paco. Toño, muchas gracias, nos vemos mañana, ve, descansa y provecho con la familia, así que, y usted por favor no se vaya,